jóvenes se quedan aquí. Hermano, y ahora su Biblia, acompáñame en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, que fue donde iniciamos la lectura. Primera de Juan, capítulo 2, versículos, hermano, del versículo 15 al versículo 17. Una de las palabras que Juan, hermano, escribió para la iglesia, para todos nosotros en estos tiempos, es uno de los peligros, hermano, que usted y yo debemos de procurar tener cuidado en nuestra vida. Las palabras que Juan escribió son las mismas palabras que Jesús, hermano, antes de morir, en una oración, ora por sus discípulos antes de partir. Una de la oración de Jesús, hermano, al estar pidiendo por todos nosotros, él en su oración pidió y dijo: no ruego que los saques del mundo, yo ruego que tú los guardes del mal, porque yo me santifico en ellos como yo, Padre, en ti. ¿Sí, hermano? Y Juan escribe las mismas palabras en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Nosotros hemos escuchado mucho, hermano, acerca de estos versículos y cómo Juan, hermano, retoma esa misma enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, léalo conmigo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y 17 todos juntos, pueblo de Dios. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice, hermano? Hermano, puede tomar su asiento en esta bendita tarde, hermano, que estamos reunidos. Estas palabras que Juan escribe para cada uno de nosotros como una enseñanza, yo creo que es una de las luchas más fuertes que en los tiempos que estamos viviendo, estamos atravesando la iglesia, hermano, en todo el mundo. Dios creó todas las cosas, hermano, por amor a nosotros. Todo lo que hay, hermano, en el mundo, Dios lo creó para usted y para mí. Todas las aves de los cielos, los árboles que vemos, el mar, hermano, la tierra que hay, Dios la formó para usted y para mí, hermano. Pero una de las cosas que el Señor, hermano, no permite y no le agrada, hermano, es cuando nosotros en nuestra vida permitimos, hermano, aún como hijos de Dios, el querer, hermano, permanecer, el querer practicar, el querer, hermano, estar en el mundo. Cuando yo estuve leyendo el libro de Éxodo, ¿cuántos de ustedes han leído el libro de Éxodo? ¿Lo tiene? ¿Lo han leído? Si usted ha visto todas las travesías, hermano, que pasa Moisés con el pueblo, todo lo que él experimentó, hermano, cómo el Señor lo sacó con mano poderosa, cómo él, hermano, a través de las plagas empezó, hermano, a doblegar ese corazón débil del faraón. Llegó un momento que el Señor le dice a Moisés a través de sus labios: deja ir a mi pueblo. Y cuando el faraón, hermano, empieza a él a ceder, y llega un momento, hermano, que ellos celebran la Pascua y dice: ¿saben qué? Váyanse de aquí, vayan a servir a su Dios. Llega un momento, hermano, que todo el pueblo empieza a marchar y empiezan, hermano, a ir en el desierto. Y si usted ha leído Levíticos y Números, hermano, son muchas historias en el cual el pueblo estuvo experimentando la mano de Dios. Pero sabe, hermano, hubo algo que el Señor no pudo cambiar en ese pueblo rebelde. Hermano, Dios los liberó del pueblo esclavitud de Egipto. Pero nunca Egipto salió del corazón del pueblo. Él ya los había hecho libres, hermano, mas sin embargo en su corazón, ellos todavía estaban esclavizados allá. Hermano, ¿sabe usted cuál es el problema de hoy en las iglesias? ¿Sabe usted cuál es el problema de hoy en la juventud? Hermano, ¿cuál es el problema en la vida cristiana de cada uno de nosotros? Viene siendo el mismo, hermano. Es el mismo mensaje que el Señor está diciendo.
no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, dice la Biblia, hermano, que el amor del Padre no está en él. Hermano, se fijan que son las luchas que usted y yo tenemos. Hermano, yo quiero pasarle un video que hace tiempo, hermano, a mí me llamó mucho la atención. En aquel tiempo, hermano, en la táctica del enemigo era empezar a perseguir a los cristianos. En el libro de Hechos se perseguía a los cristianos, ¿sí? Después, hermano, cambió la táctica. Él empezó a meter el mundo a las iglesias. Pero el mundo no está en la iglesia, hermano. Muchas veces el mundo está en el corazón del pueblo de Dios. Hermano, y no podemos agradar a dos señores. O agradamos a uno y quedamos mal con otro, o agradamos al otro y quedamos con aquel. Si nosotros ya tenemos un Señor y un Salvador, hermano, nuestro deber como iglesia es servirle. Si lo puedes poner, Brian, por favor, hermanos, para que escuchen, hermano, esto. La Biblia es clara cuando dice que nosotros tenemos solamente dos caminos, uno ancho y otro estrecho. El ancho te brinda todas las cosas que tu carne pueda desear: mujeres, fiestas, alcohol, droga, bailes y todo lo que tu carne pueda desear en esta tierra. Ese es el camino ancho. Pero hay un camino estrecho que también tienes enfrente de ti. Y ese camino estrecho tal vez no te brinda todo lo que tu carne desea. Ese camino estrecho te brinda paz, seguridad, salvación y vida eterna. Ese camino estrecho es Jesucristo de Nazaret. No te brinda lo que tu carne desea, pero sí lo que tu alma necesita. Pero sí lo que necesita tu espíritu. Dos caminos, hermano. Hoy yo quiero que tú entiendas eso. Tenemos enfrente dos caminos, uno ancho y otro estrecho. La Biblia dice en Mateo capítulo 7, versículo 13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Hermano, yo le pregunto, ¿en qué tiempos estamos viviendo? Así como el video lo muestra, hermano, solamente hay dos caminos. Muchas veces como iglesia, hermano, escúchelo, da tristeza, pero a veces escogemos el otro camino. Ese camino, hermano, tan ancho, en el cual hay drogas, en la cual hay una falsa felicidad, en la cual hay el alcohol, hermano. Y si usted se fija, hermano, el Señor siempre nos va guiando. Hermano, nosotros somos hijos de Dios. El Señor ha derramado de su gracia y nos ha rescatado, hermano. No seamos como el pueblo de Israel rebeldes, hermano, que todavía deseamos o anhelamos. Decía la palabra de Dios que ellos deseaban aquellas ollas de carne, como ellos se sentaban, hermano, en Egipto, porque llegó mucho tiempo, hermano, donde el pueblo le reclamaba a Dios. Es un Dios, hermano, el cual estaba sabiendo lo que estaba haciendo con el pueblo. Él los estaba quizás limitando en algunas cosas que ellos, hermano, no necesitaban. Y había momentos donde el pueblo decía, yo recuerdo cuando en Egipto teníamos todas estas cosas, y ahora tú nos has sacado para morir de hambre en este desierto. Hermano, yo quiero que usted entienda y que usted escuche, hermano, porque esto va de la mano de la vida que nosotros hemos aceptado. Si nosotros, hermano, hemos decidido seguir a Cristo, si nosotros hemos decidido entregarle nuestra vida a Cristo, va a llegar un momento, hermano, que en nuestra vida vamos a tener, hermano, que pasar por diferentes dificultades. Dice el Señor Jesús, si a mí me aborrecieron, sabed que a vosotros os también aborrecerán. Nos da vergüenza, hermano, que nos digan que somos cristianos. Nos da vergüenza que nos digan aleluyas, que nosotros leemos la Biblia, que nosotros vamos a la iglesia, que si nos preguntan, oye, ¿tú vas a la iglesia? Yo no. Mi mamá y mi papá, yo no. Mi pareja, yo nada más soy oyente. Hermano, es muy importante que nosotros tomemos una decisión sincera por Cristo. Y lo que el Señor quiere en esta tarde, hermano, para su pueblo es santidad.
Lo que quiere de nuestra vida, hermano, es que nosotros dejemos, hermano, todo aquello que el Señor ya nos liberó. El Señor ya nos sacó del mundo, hermano. Ya nos liberó de él. Y lo que la Escritura dice, hermano, que el mundo pasa. Todo lo que vimos nosotros ahorita al principio del video, dice, el mundo pasa y sus deseos. ¿Verdad que sí? Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuántos queremos permanecer para siempre al lado del Señor? Amén. Hermano, abra su Biblia, por favor, ahí en el libro de Primera de Corintios. Dice la palabra de Dios ahí, hermano, cómo el Señor siempre nos ha mostrado que nuestro deber como iglesia, hermano, es salir fuera. No debemos, hermano, de quedarnos dentro de las costumbres, tradiciones, o a veces, hermano, en la manera de vivir que el mundo, hermano, está llevando. Hoy, lamentablemente, hermano, dentro de las iglesias no hay una diferencia en la vida cristiana, hermano, de muchos creyentes. Siguen viviendo, hermano, con los mismos vicios, siguen teniendo las mismas debilidades, siguen, hermano, viviendo en sus propios caminos. Y es momento, hermano, de que nosotros salgamos del mundo, hermano, y es lo que el Señor siempre nos ha enseñado. Dice la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios, hermano. Capítulo 6. Versículo del 14 en adelante. Cuando Pablo escribe esto, cuando habla a esta iglesia, nos hace un llamado, hermano, a todos nosotros. Hermano, día con día Dios prueba nuestro corazón y día con día Dios nos invita a que usted y yo tomemos, hermano, decisiones prudentes. Que tomemos decisiones de fe, hermano, al seguirle a Cristo. Muchos dirán, hermano, pues es que el ser cristiano es aburrido, el ser cristiano, hermano, te limita de tantas cosas. Hermano, el ser cristiano es buscar siempre la presencia de Cristo en tu vida. Jesús dijo, hermano, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dice la Biblia aquí, hermano, en el libro de 2 de Corintios 6, versículo 14 en adelante. Hablando el apóstol Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo, y está haciendo, hermano, una referencia que nosotros pongamos en balanza, y dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué tienen en común, hermano, la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia? Cristo con Belial. La palabra Belial, hermano, quiere decir maldad. ¿O qué parte, hermano, el creyente? ¿Con quién, hermano? Con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Por qué, hermano? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos, hermano, ¿qué vamos a hacer del Señor? ¿Qué somos usted y yo? Somos su pueblo, hermano. Pero ¿sabe qué es lo que quiere Dios en esta tarde, hermano, de usted y de mí? Dios quiere que nosotros salgamos del mundo, hermano. Dice la Biblia aquí, por lo cual, dice el 17. ¿Qué dice, hermano? Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Y yo qué, hermano? Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Se fija que es el mismo mensaje que dice Juan? ¿Es lo mismo que Jesús habló con sus discípulos antes de morir? Vaya conmigo al libro de Juan, hermano, para que usted vea esas mismas palabras que Juan describe. Son las mismas que Jesús habló, hermano, antes de partir. Él nos dejó en el mundo, hermano, no para que vivamos una vida desordenada, no para que desperdiciemos nuestra vida, hermano, en placeres, para que desperdiciemos nuestra vida, hermano, en vicios. La Biblia dice que hay dos caminos, hermano. Está un camino ancho y uno estrecho. La decisión es nuestra, hermano. Había un canto, hermano, que entonábamos antes, y ese canto se llamaba ¿Por cuál camino vas? ¿Sí lo ha oído, hermano? A ver, cántelo poquito si se acuerda. A ver, hermanos.
¿Se fijan cómo el canto nos dice que por el más ancho, hermano? ¿Qué hay, hermano? Ahí van todos los que hacen mal, hermano. El más ancho, hermano, es el que busca el mundo, agradar, hermano. Y es lo que a veces nosotros como creyentes no nos damos cuenta, hermano. Dice el libro de Juan capítulo 17, vaya conmigo ahí, Evangelio de Juan capítulo 17. Por el angosto solo van. Dice aquí, hermano, Juan capítulo 17. Fíjense la oración de Jesús. Dice la Biblia, versículo 9 en adelante, ¿lo tiene? Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, fíjese la petición de Jesús, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti. Ya hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Qué hizo el Señor? Dice, yo les he dado tu palabra. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Por qué? ¿Sabe usted que cuando nosotros decidimos agradarle a Dios, lo primero que vamos a tener en nuestra vida es rechazo? Nos van a hacer a un lado, hermano. Porque, hermano, porque nosotros ya no seguimos los mismos caminos de antes. Hermano, y si usted está siguiendo los mismos caminos de antes, yo quiero preguntarle, hermano, entonces, ¿en cuál camino está? Si usted todavía, hermano, quiere seguir agradando al mundo, quiere seguir, hermano, agradando a su carne o los deseos que tiene, hermano, debemos de preguntarnos en nuestra vida, hermano, ¿en qué camino estamos? Porque, hermano, como en la mañana yo les hablé, hermano, si usted sigue un camino y un destino, tarde o temprano, hermano, lo va a llegar, hermano, a un lugar. ¿Verdad que sí? Si nos vamos por cierta calle, hermano, o cierta carretera, nos va a llevar a un destino. Si nosotros seguimos el destino del mundo, hermano, a través de los vicios, de la perdición, hermano, ¿a dónde vamos a llegar? Muchas veces como cristianos, hermano, estamos viviendo en esos caminos de perdición y creemos, hermano, en nuestra mente que al final del camino vamos a encontrar a Jesús. Y sabe, hermano, que mientras sigamos en ese camino, lo único que vamos a encontrar es muerte. Dice el libro de Proverbios capítulo 6, dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero el fin de ellos, hermano, es muerte. Mire, vaya a la Biblia, yo lo llevo, hermano, para que usted vea a través de las escrituras en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 16, versículo 2. ¿Lo tiene? ¿Qué dice Proverbios, hermano? Dice, versículo 2, todos los caminos del hombre son limpios, ¿qué, hermano? Pero Jehová, ¿qué hace? Dice, todos los caminos que nosotros tomemos, quizás para nosotros son limpios, hermano. Dice también ahí, hermano, en el libro de Proverbios 16, ahí mismo, versículo 9. ¿Lo tiene? ¿Qué dice la Biblia? El corazón del hombre piensa que, hermano, más que va a hacer Dios con él. El Señor endereza nuestros pasos, ¿verdad que sí, hermano?
Hermano, nuestro camino para llegar al destino, quien es Dios, solamente hay uno. Si usted ya lo encontró, si usted ya lo reconoció, hermano, sígalo. Ese camino para llegar a la presencia de Dios se llama Jesús. Y no sabe, hermano, cuánto le costó a Él en la cruz, hermano, el abrirnos ese camino para llegar a la presencia de Dios. Hermano, el ser cristiano no es fácil. El vivir, hermano, agradándole a Dios no es sencillo. Créame que todos los hombres de Dios que vivieron antes tuvieron que tomar una decisión, hermano, para servirle al Señor. Y ellos decidieron renunciar a todo, hermano, por seguir a Cristo. Si usted va al libro de los Hebreos, dice la Biblia ahí en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 23. ¿Lo tiene, hermano? Dice que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Dice el 25 que Moisés, hermano, renunció a todos los privilegios que él tenía, hermano, cuando estaba en un palacio, agradando de todas las cosas que vivía en Egipto, todas las cosas que Egipto le podía dar. Y dice la Biblia que él escogió antes ser maltratado. ¿Con quién, hermano? Dice que con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Se fija? ¿Qué hizo Moisés, hermano? Tomó una decisión, pero él no permaneció ahí, hermano. El problema, hermano, es cuando nosotros todavía queremos seguir que el mundo, hermano, esté en nuestro corazón. Dice el 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, hermano, en el galardón. Dice el 27, por la fe, hermano, escuche, ¿qué hizo Moisés? ¿Sabía usted, hermano, que la palabra Egipto quiere decir mundo? La palabra Egipto, hermano, es un tipo del mundo. Hermano, si usted ha conocido de Cristo, si nosotros ya hemos conocido a ese Rey de Reyes, nosotros por la fe, hermano, ya hemos vencido al mundo, hermano. ¿Sí? Dice la Biblia aquí. Dice aquí la palabra de Dios que por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se estuvo como viendo, hermano, al invisible. Vamos a ver también en el libro de Colosenses capítulo 3. Ya con esto vamos terminando, hermano. Colosenses capítulo 3. Versículo del 1, hermano, en adelante, el 4. Ya con esto quiero terminar, hermano, este mensaje. ¿Lo tiene, hermano? Ahora, fíjense lo que dice la Biblia. Los espero, no se preocupe. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. Ahora sí lo tenemos todos. Dice la Biblia, escuche. Si puedes haber resucitado con Cristo. Hermano, ¿cuántos ya resucitamos con el Señor? Ya tenemos una nueva vida en Cristo. Amén. Ahora fíjense cuál es el resultado de tener una nueva vida en Jesús. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscad, hermano, las cosas de ¿dónde? Las cosas de arriba. ¿Se fija? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Nos dice, poned la mira en las cosas de arriba. ¿No en dónde, hermano? No en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seremos manifestados con Él. ¿En qué, hermano? Si nosotros ya le hemos entregado nuestra vida a Cristo, hermano, y andamos en ese camino estrecho que es Jesús, hermano, al final del camino, cuando Dios nos permita llegar, hermano, al final de este camino tan largo que tenemos, vamos a llegar a un destino. Y si usted ha seguido ese camino, ¿quién es Jesús? Ya ha rehusado todo lo que el mundo, hermano, a veces nos ofrece. A veces el mundo ofrece fama, a veces ofrece dinero, a veces ofrece, hermano, tantas cosas. Pero, hermano, eso todo es temporal. Lo verdadero viene, hermano, cuando nosotros estemos con Cristo. Eso es lo que en realidad, hermano, tiene, hermano, promesa. Y para usted y para mí, dice la Biblia que como hijos de Dios, hermano, nuestro deber es salir del mundo, hermano, y buscar las cosas de arriba. Ahorita, hermano, en la mayor parte de las iglesias confunden, hermano. Hay muchas iglesias que tienen mucha membresía y todavía, hermano, no han salido del mundo. El mundo está en el corazón de ellos. Pero no, hermano, en nosotros. Si nosotros ya hemos resucitado con Cristo, hermano, debemos de buscar las cosas de arriba, hermano. Amén. Hermano, póngase de pie, vamos a orar. Yo sé que en estos tiempos que estamos viviendo son tiempos complicados, tiempos en los cuales, hermano, hay mucha mentalidad de hombre. Muchos lugares, hermano, se deja de predicar a Cristo, se deja de hablar de su santidad, se deja de hablar, hermano, de su sacrificio. Nosotros hasta el día de hoy, hermano, seguimos reconociendo, hermano, quién es el Salvador de todo el mundo. Amén. Así que yo lo invito, hermano, a inclinar su rostro si usted quiere venir a orar, hermano, aquí a este lugar. Si usted quiere venir y pedirle a Dios, Señor, ayúdame. Si está teniendo dificultades, hermano, en su vida,